Para mediados del siglo XVIII, 1756 hasta 1763, se va a desarrollar una guerra llamada la Guerra de los 7 Años. ¿En qué contexto? Bueno, en ese momento existía una importante rivalidad entre las principales potencias de Europa por incorporar territorios. Entonces, ¿cuál va a ser el problema para la corona española? Es que tenía que consolidar sus fronteras, sus regiones fronterizas. ¿Por qué? Porque habían sido muchas las incursiones de extranjeros. Por ejemplo, los franceses bajan desde la zona de Canadá, que era el territorio que ellos habían colonizado, y bajan y fundan la ciudad de Nueva Orleans. Los portugueses también ingresan por el estuario del Río de la Plata y van a fundar la colonia del Sacramento. Se les iban, introduciendo en su imperio franceses, portugueses, también corsarios ingleses y franceses hacen una incursión por América Central y toman ciudades de América Central, también Veracruz, Cartagena. Es decir, que se encuentran con todas estas incursiones y con esta necesidad de defender su imperio. Por eso es que tenían que hacer reformas. Es más, en esta guerra de los 7 años van a perder Manila, que era posesión española, es decir, Filipinas sería Manila, y también La Habana, que es hoy la capital de Cuba. Las pierden, aunque luego las van a recuperar cuando termina la guerra, pero es una señal de que estaban muy débiles en la defensa de sus fronteras. Eso por una parte. Era Inglaterra la que había capturado Manila y La Habana. Por otro lado, necesitaban entonces hacer reformas. ¿Sí? Esto que les estoy contando motivaba a los Borbones a proponerse reformas importantes y reformas necesarias para retener este imperio que se veía amenazado. Por eso, una de las principales reformas borbónicas va a ser una reforma en materia militar. Lo que hacen es organizar la fuerza militar de una manera que permita reforzarla y cuidar su espacio. Recuperan ejércitos, los equipan en zonas estratégicas como en La Habana, en Cuba, también en la zona de Cartagena, acá mismo en Buenos Aires también organizan un ejército. Y la verdad es que hubo resultados positivos, porque por ejemplo en 3 oportunidades pudieron recuperar la colonia de Sacramento. Esta colonia de Sacramento, que está muy pegadita a Montevideo, fundada también por los españoles, la colonia de Sacramento fue fundada por portugueses que tenían intenciones de ocupar esta zona de Uruguay, que sería hoy en ese momento la banda oriental. Y entonces para repeler y asegurar la zona, lo que hacen los españoles es fundar Montevideo. Bueno, la colonia de Sacramento, una ciudad que hoy se puede visitar, que es histórica, que todavía conserva ese aire de la época colonial, fue muy disputada. En 3 oportunidades la tuvieron españoles y luego portugueses, y así se la fueron quitando y se la fueron devolviendo después con pactos. La cuestión es que después de que hicieron la reforma militar, lograron recuperar la colonia de Sacramento y hasta con una fuerza militar expulsaron a los portugueses de todo el territorio de la banda oriental. Aunque en realidad hay que decir que eso también se debió no solamente a esta reforma, sino a la coyuntura internacional del momento, porque es el momento en que los rebeldes americanos, así llamados, pelean por su independencia en Norteamérica. Entonces Inglaterra, que era la aliada de Portugal, estaba en un momento de guerra contra su colonia de Norteamérica. Entonces aprovechan los españoles que Portugal no tenía a su aliada, que siempre la defendía, y entonces hace esta avanzada y recupera la banda oriental en este contexto, ¿no? En este contexto de guerra entre Inglaterra y las colonias de Norteamérica, lo que hacen España y Francia es aliarse y manifiestan el apoyo a estos rebeldes, como ellos les llamaban, norteamericanos. Así que esa va a ser una de las reformas importantes en el campo militar.